Buenas tardes, queridos eh, participantes en esta conferencia. Bueno, me voy a presentar por si alguno no me conoce. Me llamo Juan Antonio Timor y soy el traductor de los libros del Dr. Strelov en español, aparte de estar dedicado a través de la página web www.santaydelgarda.es a difundir la obra de Santa y Delgarda de Bingen a través de la puerta, entrando a su mundo por la puerta de la alimentación y de la salud. Por si acaso no me conocen y no han leído el prólogo del libro del Manual de Medicina de Santa Idelgarda, pues Santa Idelgarda llegó a nuestra vida, a nuestra familia, hace 12, 13 años. Yo no soy médico, pero he estado siempre muy preocupado por cuidar de la salud de mis familiares, de mis hijos. Tengo 3 hijos y ahora 10 nietos que ya no, no dependen de mí, pero los 3 hijos cuando eran pequeños sí dependían de mí. Y por una serie de experiencias personales que tuvimos una mala experiencia con la medicina hospitalaria porque mi esposa tenía una infección latente en el útero y no le permitía quedarse embarazada. Hicimos un tratamiento muy agresivo con antibióticos. Los médicos les preguntamos si deberíamos abstenernos de tener relaciones mientras durase el tratamiento, pero ellos dijeron que no, que no pasaba nada, que era positivo el hecho de que ella se quedase embarazada. Y entonces, pues se quedó embarazada y al cabo de 4 meses y medio de embarazo tuvo una especie de parto prematuro porque fue ya con contracciones, fue realmente casi un parto, solo que el niño nació muerto, llevaba ya más de 15 días muerto dentro de la mamá y nos quedamos muy tristes porque los médicos vimos después, hablando con otras personas que habían hecho el mismo tratamiento de fertilidad, con antibióticos y tal, vimos que eso era bastante común, que perdieran el primer bebé. Y entonces nos quedamos muy desengañados y conocimos a un médico naturista clásico, no conocíamos a Sante Delgada entonces, pero este médico nos dijo que deberíamos tener una alimentación para desintoxicarnos y durante muchos años fuimos vegetarianos estrictos, ovo-lacto vegetarianos, es decir, comíamos huevos, bebíamos leche y sus derivados y no comíamos ni carne ni pescado. Bueno, después, de forma natural, sin hacer nada, tuvimos 3 niños, que ahora ya son mayores, rondan la cuarentena. Y entonces, pues yo me dediqué a leer, a hacer muchos cursos y caí mucho en el mundo de la nueva era. Aprendí homeopatía, aprendí reflexología podal, aprendí otras técnicas. Y a pesar de que, gracias a Dios, nunca dejamos de estar dentro de la Iglesia Católica, nosotros éramos unos católicos de estos de misa de domingo y poco más. Es decir, que tuvimos a los niños, luego pensamos que era bueno, empezamos a bendecir la mesa porque pensamos que para los niños era bueno que tuvieran además alguna referencia, además de bautizarlos, hacer la primera comunión y estas cosas. Pero, por ejemplo, en aquella época ni siquiera rezábamos el rosario en casa, o sea, éramos muy tibios. Y bueno, para hacerlo corto, hicimos un retiro espiritual con un sacerdote que era discípulo del padre Manjakal. El padre James Manjakal es un sacerdote católico de la India que es muy conocido en la parte central de Europa, en Alemania, en Austria, en Suiza. Eh, Conoce muy bien todo lo que es las trampas de las religiones orientales y todas las técnicas del yoga, todo este tipo de cosas. Bueno, no era él personalmente, pero era un sacerdote que era discípulo suyo, que vino a España. Ellos siempre van de dos en dos porque son de la renovación. Y entonces vino un psiquiatra cuya mamá era peruana y el padre alemán y el sacerdote este que era austriaco. Y entonces el psiquiatra era el que traducía porque el sacerdote solo sabía alemán. Y entonces, pues allí nos dijeron, bueno,
en un retiro de sanación en el espíritu siempre suelen pasar cosas muy bonitas y muy maravillosas, por decirlo así, y allí no pasó nada. Y entonces ellos se escamaron y empezaron a preguntar y había uno que usaba el péndulo para ver lo que le convenía comer, otro hacía yoga, otro hacía otra cosa y yo le dije, yo utilizo la homeopatía y entonces nos dieron a conocer un documento que se llama Jesús portador del agua de la vida. Mm, Es un documento que el Vaticano publicó hace por lo menos 40 o 45 años, avisando de todos los peligros de lo que es la nueva era. Y sí. entonces, pues el sacerdote nos dijo a mi esposa y a mí, ustedes tienen que confesarse y abandonar todo ese camino que han recorrido todos estos años y seguir otro camino diferente dentro de la Santa Madre Iglesia. A nosotros nos chocó bastante, pero bueno, decidimos obedecer, nos confesamos y cuando llegué a casa, pues yo tenía una estantería de libros grandísima con homeopatía, con reflexología oral, con el Touch for Health, muchísimas cosas, kinesiología. Bueno, todo esto lo tiré y entonces nos quedamos con una sensación de decir, bueno, dice, bueno, los que, como dice San Pedro, ¿no? Los que lo hemos dejado todo, dice a nosotros que nos va a tocar, ¿no? Y bueno, Sí. al cabo de un mes, pues más o menos, una amiga nuestra, médico, que le habíamos hecho un favor con su hija, porque nosotros teníamos un centro de reeducación Tomatís, que es otra cosa, que se basa con música gregoriana y música de Mozart, pero no tiene nada que ver con la nueva era. Y entonces esta amiga nos regaló el único libro que había en español entonces, que era el libro de las piedras que curan de Santa Delgada de Bingen, que había sido publicado por dos oficiales de alto rango del ejército español. Uno sabía mucho latín y el otro sabía mucho alemán. Y entonces ese libro tenía mucha bibliografía en francés, en alemán y en italiano. Y como gracias a Dios por mi vida personal, por lo que hemos trabajado y viajado por ahí, esas tres lenguas las puedo leer sin dificultad, pues empecé a comprar libros sobre la medicina de Santa Delgarda en esas lenguas. Y esto fue hace unos 12 13 años y empezamos a utilizar los remedios de Santa Delgarda en casa porque no teníamos otros, porque no queríamos volver otra vez a los antibióticos y a la cortisona y todo esto, ¿no? Y entonces fuimos viendo que los remedios de Santa Delgarda pues son muy eficaces y no son muy. Hombre, es verdad que sí que supone un cambio de mentalidad, porque como se basa sobre todo en un cambio de alimentación, en comer de forma correcta, que lo hablaremos un poquito hoy, entonces la familia tiene que hacer un poco de cambio dijéramos, sobre todo la mamá, que es la que suele cocinar, pues tiene que hacer un poco de cambio de mentalidad, empezar a basar la alimentación en la espelta en frutas y verduras, carne también y pescado, pero con otra, y luego todas las especias y remedios que recomienda Santi Delgada. Y bueno, como en estas, como una de mis hijas es médico y la otra estudió fisioterapia, en aquel momento, hace 12 años, pues el doctor Strelow hacía un curso en francés. Porque aunque toda la familia manejamos también alemán, pero manejamos mejor el francés, porque hemos vivido en Francia y en Suiza. Y en Suiza Mm, también estábamos en la parte alemana, pero mejor el francés para nosotros. Entonces nos apuntamos a un curso para médicos en francés allí en Allensbach, al lado, en el lago Constanza, y justo cuando habíamos sacado los boletos de avión, reservado los hoteles, habíamos alquilado un coche para ir desde el aeropuerto hasta la casa del doctor Strello, bueno, pues nos llama unos días antes y nos dice que por falta de gente se suspende. Y mm, entonces, para nosotros fue un mazazo aquello. Y bueno, lo llamé por teléfono y le dije, oiga, mire, nos hace una faena tremenda. Y entonces dijo, ah, bueno, entonces eran 3 días de curso. Y entonces nos dijo, pues vénganse por favor y estaré un día solo con ustedes tres. Les dedicaré un día completo para hacer una iniciación, pues bueno, mejor eso que nada, ¿no? Y entonces, sí. bueno, hicimos un conocimiento personal, estuvimos todo el día con él, comimos juntos. Y luego al final del día nos dio el manual de medicina de Santa Delgarda para que lo publicara yo en España, si era posible.
Y entonces me dio una edición que se había hecho en México, pero esa edición, después de haberla mirado, no se podía publicar, porque la había traducido un señor, una persona que no tenía ninguna fe en Dios. Y entonces todo lo sobrenatural de Santa Hidelgarda lo había quitado Ah, y no se entendía nada. Entonces no. le dije al doctor Estrelo, lo tengo que traducir de nuevo porque ese libro no se puede publicar. Y entonces lo traduje, bueno, y no lo voy a hacer mucho más largo. Contacté con el editor de Libros Libres. La secretaria me puso una voz al teléfono que era como diciendo, en fin, si supiera usted la de gente que nos llama para que les publiquemos libros, pero a las dos Sí. horas el editor me estaba llamando y ya empezamos a traducir. Y a la fecha de hoy, pues ya van a ser 10 los libros del doctor Estrelo que hemos publicado. En español, por si la gente no lo sabe, Mm, en español tenemos una página web que es gratis y es para todo el mundo, que la hicieron estos dos señores, el señor Sánchez de Toca y Renuedo y Jarrubia, que se llama y www.hildegardiana.es. Diana. Esa página tiene casi todas las obras originales de Santa Hidelgarda en español y están bien traducidas. Y Ay, son, qué bueno. y son gratis, se pueden descargar en PDF porque lo han ofrecido gratis et amore a todo el mundo. Ah, Entonces, esa página es muy importante conocerla, menos sí. la física, que la física todavía se puede encontrar en Amazon. Todos los demás libros de Santa Hidelgarda están allí publicados en español. Mm, buen Los que dato. yo estoy traduciendo son los libros del doctor Herska y del doctor Strello, que Sí, son específicos sobre la medicina de Santa Hidelgarda. Pero sobre la teología de Santa Hidelgarda está, en esa página está todo publicado. Luego, si acaso, cuando se edite esta conferencia, se pone esa página para que la gente lo vea sí, bien. Y sí. nosotros tenemos, una vez que empecé a traducir los libros, pues el doctor Steulo me dijo, si usted no acerca un poco los remedios de Santa Hidelgarda a la gente que habla español, pues no en España va a ser una frustración, porque la gente no va a poder encontrar el pelitre, no va a poder encontrar la galanga, las cosas más básicas de Santa Hidelgarda. Y Claro. entonces no nos quedó más remedio que hacer una tienda online y es Casa Santa Hidelgarda. Que Casa Santa Hidelgarda tiene dos partes. Tiene un blog en el que hay muchísima información y es de Sí. acceso público y luego tiene una tienda que también ahora estamos remodelándola estos días, pero es una tienda que también tiene mucha información. ¿Se puede comprar ahí Se los puede productos? comprar. El problema que tenemos es que solo podemos vender donde está la Comunidad Económica Europea, porque Ah, las aduanas de América son muy difíciles. Lo que hace la gente es si tiene familia que viene a España, mm, nos compra y se lleva las cosas en su maleta facturada en la bodega del avión. Hasta ahí nunca claro. hemos tenido problemas. Ha habido gente de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de México, de Argentina. Ninguno ha tenido problemas en la frontera, pero tienes que llevarlo en persona. Si mandas un paquete, el paquete nunca llega. Ah, perfecto. Perfecto. Hay que llevarlo en la valija uno. Claro, en la valija que uno factura. Facturado. Claro, Claro. sí. Porque La tienda es en Madrid. no, la tienda está en Zaragoza. Ah, en Nosotros vivimos en Zaragoza. Zaragoza, pero como es online da lo mismo. Si alguien viene a España, por ejemplo, y quiere conseguir productos, pues nos llama por teléfono o nos escribe un email y Sí. entonces en 3, 4 días nosotros se lo enviamos al hotel que nos diga o a la dirección que nos diga. Ah, perfecto. Dentro de España. Claro. Sí, y el costo Claro. es mínimo. El costo, si el importe es pequeñito, el costo son 5,50. Y si es un poco más mayor, más grande, es gratis enviarlo. Ah, bien, bien. Bueno, buenísimo. Buen dato. Bueno, y ya una vez hecha esta presentación, vamos a Sí. empezar, vamos a empezar con, bueno, entonces Santa Hidelgarda, evidentemente no tenemos ni pinturas al óleo, no se había inventado aún, y no tenemos fotos en aquella época, ¿no? Pero Mm. Santa Hidelgarda nos ha quedado de sus obras, nos han quedado algunas miniaturas. Y entonces en la primera parte pues hay una fotografía
de Santa Hidelgarda, que se ve de una miniatura de las Escibias y se ve a Santa ¿Ella la Hidelgarda. dibujaba? No, pero en todos los monasterios había copistas. Ah, Ella daba las instrucciones. ella era Y una monja dominica, ¿no? no, benedictina. Ah, benedictina, Era sí, una monja benedictina con la regla de San Benito. de San Sí, Benito. Sí, ahora explico un poquito su. sí, Entonces voy a explicar. Entonces, esta monja, que al nacer era una niña normal, o más o menos normal y corriente, nació sí, en Pemmersheim, cerca de la zona del Rin, en el 1098. Y en el 1106, es decir, cuando ya tenía 8 añitos, por sí, una serie de circunstancias, es que no sé cómo nos va a ir la cosa, pero bueno, era una niña muy especial porque desde el principio ella cuenta que ella veía el mundo real y luego veía el otro mundo y había una voz que le explicaba lo que ella veía, pero no tenía éxtasis, ella estaba despierta. Por ejemplo, cuando era pequeñita, un día iba por el campo y le dice a la aya que la acompañaba, mira, esa vaca va a tener un ternerito y el ternerito tendrá una mancha blanca en el morro y tendrá otra mancha blanca en la pata de la derecha mm, y será muy bonito y tal. Y entonces la que la acompañaba decía, niña, ¿qué cosas dices, no? Pero al cabo de 15 días la vaca paría el ternero y el ternero era como ella había dicho. Y luego claro, otras circunstancias que ella contaba y que veían que luego se realmente era cierto lo que ella contaba. Y claro, eso a su familia, por una parte, la preocupaba porque estamos en el siglo XI, mm, entonces no fuera a ser mal interpretado como brujería, por ejemplo, ¿no? No sé mm, si fue por eso o mm, porque era la 10ª hija de la familia. El caso ah, es que a los 8 añitos la llevaron al monasterio. mm, Unos dicen que por protegerla y otros dicen como diezmo, que la familia daba el diezmo al Señor en agradecimiento de todas las bendiciones que le había dado. Bueno, el caso es que ella creció en el monasterio y cuando tenía 35 años, la abadesa era prima lejana suya. Ella era de una familia noble, pero de la nobleza que se llama baja nobleza porque no tenían mucho dinero, pero eran nobles. mm, Entonces, era un monasterio en el cual había hijas de familias nobles. Entonces, de sus 35 a los 52 años, tuvo visiones sobre la naturaleza de la medicina, que es lo que nosotros vamos a hablar sobre todo, pero antes y después escribió 3 libros sobre teología que explicaré brevemente, ¿eh? sí, Entonces, vivió 81 años, que para la época era muy longevo, sí, no todo el mundo llegaba a esa, normalmente la gente vivía hasta los 50 como bien, mucho, 60 años, pero ella sí, vivió 81 años. Y entonces tuvo fama de santidad ya en vida mm, y la visitaba mucha gente, se escribía con toda la gente importante de su vida, de su mundo. Sus escritos fueron también leídos en un sínodo en Tréveris por el Papa Eugenio III. Era un personaje muy conocido en toda Europa. Y cuando falleció, el obispo del lugar le tuvo celos porque había más peregrinos que iban a su tumba que a visitar la catedral. Y entonces, cuanto más peregrinos, más limosnas. Y si iban más al convento que a la catedral, entonces se plantó en la tumba y le dijo, Hildegarda, te prohíbo que sigas haciendo milagros. Y Santa Hildegarda obedeció. Solo que 800 años después de su muerte, el obispo actual de hace 30 40 años se presentó otra vez donde está la arqueta con sus restos y le dijo, Hildegarda, te levanto la prohibición, puedes seguir haciendo milagros. Así que si nos queremos encomendar a Santa Hildegarda, ella puede interceder perfecto. por nuestras intenciones. Vale. Es doctora de la Iglesia Universal desde octubre de 2012. Fue el Papa Benedicto XVI el mismo día que también hizo doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila, que es el Ah, patrono de los sacerdotes de habla hispana. ah, Bueno, y aquí pues hizo unas catequesis, le dedicaron unas catequesis Juan Pablo II y Benedicto XVI, y aquí muestro una imagen en la que hay una frase está Benedicto XVI en posición como deben decir y dice, Santa Edelgarda recibió de Dios gracias a sus visiones
el don de penetrar con claridad en la creación. Allí vio una farmacia de Dios y lo que ella desarrolló sobre medicina suscita un enorme interés. Bueno, pues entonces esta tarde lo que vamos a hacer, lo que nos dé tiempo, es haremos una breve presentación que ya hemos hecho un poco, hablaremos de las 6 reglas de oro de la vida y hablaremos de la medicina y la alimentación según Santa Hidelgarda. Bueno, Bien. pues entonces En el área psicoterapia son las... hablaremos un poquito también, sí, hablaremos un poquito. Dice, esta es una frase suya, porque hoy en día hay mucha gente que intenta recuperar a Santa Hidelgarda como si fuera una feminista avant la lettre, o sea, que decir, una feminista antes de que hubiera feministas. Pero no, ella dice que era una monja benedictina, que ella no había hecho estudios especiales, solamente sabía latín para poder rezar el oficio divino y que no fue una erudita al modo que fueron después en la época del Renacimiento, Leonardo da Vinci o todos los personajes renacentistas. Todo lo que ella recibió lo recibió de lo alto y ella lo transcribió. No tenía una biblioteca inmensa en su monasterio, ni hacía cosas raras, ni alquimia, ni nada de esto. Hoy en día hay mucha gente que Mm, intenta llevarse, arrimar el ascua a su sardina cada uno, pero no, sí. yo prefiero hacerle caso a sus propias palabras. Por ejemplo, ella dice, Eran revelaciones del Espíritu Santo. claro, y ya está. Ella dice, de nuevo escuché una voz que me decía, una voz del cielo que me decía, proclama estas maravillas, escribe estas cosas que has aprendido y cuéntalas. Y esto ocurrió en el año 1141 de la encarnación de Jesucristo, Hijo de Dios, cuando yo tenía 42 años y 7 meses. Que una Mm, luz de fuego de un brillo extraordinario que venía del cielo abierto atravesó mi cerebro, inflamó todo mi corazón y mi pecho, tal y como lo hace una llama que no se quema, sino que calienta, de la misma manera que el sol calienta un objeto que es alcanzado por sus rayos. Y de pronto pude saborear el conocimiento del contenido de los libros del Antiguo Testamento como del Nuevo, y esto sin conocer la traducción de las palabras de los textos y sin saber tampoco el conocimiento de los casos de los tiempos. Santa Hidelgarda, pues hay que creerla y hay que admirarla en su contexto vital, ¿no? En la presentación, cuando la vea, pues hay una pequeña miniatura en la que se ve las llamas del Espíritu Santo y el monje Volmar al lado de la clausura, porque el monje Volmar era un latinista muy bueno y le corrigió todo lo que era cuestión de sintaxis y concordancias y la morfología de los casos y tal. No el ah, texto, sino para que estuviera, para que fuera quedara un latín que fuera legible, ¿no? Bueno, entendible, claro. sí. Entonces, escribió tres obras de las más famosas suyas. Todos los libros están en esa página que le he dicho, ¿eh? Por ejemplo, los comentarios del Evangelio y todo eso están allí traducidos al español. Pero escribió 3 libros. El libro de El Escibias, que es Conoce los caminos que llevan al Señor, y que hablaría sobre la influencia de la espiritualidad en la salud. Y correspondería a la primera frase de nuestro Señor cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues el Escibia sería yo soy el camino. Luego el segundo libro teológico es el libro de los méritos de la vida, que sobre ese libro está basado el libro del doctor Strelov sobre la psicología de Santa Hidelgarda. Ahí contempla el alma humana como la Jerusalén celeste habitada por 35 parejas de personajes simbólicos que son vicios y virtudes. Y estos serían las influencias del alma sobre la salud. Y el último libro teológico sería el libro de las obras divinas, que es la influencia del cosmos, del universo en la salud, y correspondería a la última parte de la frase, que es, el primero sería yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el tercer libro desarrollaría la cuarta y la sexta reglas de oro de la vida de las que hablaremos ahora. En medio de estos libros escribió el libro de las utilidades de las diversas cosas creadas, que luego fue dividido en 2 volúmenes. La física, que es un libro de ciencias naturales, al estilo de entonces, no como ahora lo entendemos. Sobre todo en la física, ella analiza
todas las propiedades curativas que tienen los minerales, las hierbas, los árboles, los frutos, sobre todo las propiedades curativas. Y en Cause et Cure es un libro de medicina que explica muchos problemas de salud y sus tratamientos. De estos dos libros se basa la medicina de Santa Edelgarda. Ujú. Sí, entonces el Escibias, no voy a ser demasiado, voy a solo ir explicando por encima, se divide en tres partes. Están las raíces de la salvación, comparado con un árbol, que es el creador, la creación y el Antiguo Testamento. El tronco de la salvación, que es el Redentor y la redención por los sacramentos. Y luego Mm, está la copa y las flores del árbol, el florecimiento de la salvación, las virtudes y la construcción de la iglesia celestial en la historia de la salvación. Ese sería mm, el Escibias. El libro de los méritos de la vida, ya lo he explicado bastante, es decir, es como la Jerusalén celeste y están allí sí. 35 pares de vicios y virtudes. Y luego tenemos el libro de las obras divinas, que lo terminó cuando tenía 75 años, que era una edad entonces Uh, muy, 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 muy una longeva. anciana, sí. Sí, y ofrece una visión del hombre en el universo y allí se encuentra respuesta a estas preguntas. ¿Cómo ha sido creado y concebido el universo? ¿Qué papel tiene el hombre en el universo? ¿Y por qué el hombre es tan importante en el plan de Dios? Impresionante las revelaciones. Sí. Y esto, los libros de salud ya lo hemos comentado. Yo El leí un libro poquito, leí un poquito, nada más, estoy empezando, pues estoy haciendo el curso, después vamos a mencionar el que quiera profundizar, puede hacer el curso, después vamos a pasar la página y sí, todo, dónde hacer el curso con el doctor Van Hecken, sí, el sí, curso de pero medicina. usted da las clases, ¿no es Yo doy cierto? muchas clases, pero también está el doctor Van Hecken. Ah, también. Ah, no Sí, sí, llegué. sí. Sí, sí, sí. Eh, Al principio hablo más yo y después habla más él. sí, estoy en el comienzo. Leí un poquito del libro de los méritos de la vida y habla hasta y describe el purgatorio, ¿no? De los Ujú, vicios. ujú. Sí, Eso sí, me sí. pareció impresionante, impresionante. Realmente impresiona la claridad con la que describe el purgatorio, ¿no? La purificación de esos vicios. Ujú. Sí, es una... Realmente sus libros de teología, yo pienso que en los próximos años se seguirá sacando muchos tesoros de ellos. Sí, sí, Ujú. sí, sí. No se comprende todo en la primera lectura. No, no, no es una cosa fácil para leer, pero es verdad que cada vez que uno relee, aparecen cosas nuevas que uno no había visto Claro, a primera vista. Sí. sí, sí. Bueno, pues entonces el libro de la física está compuesto de esto, de 9 libros. Son las plantas, los elementos, los árboles, las piedras, los peces, los pájaros, los animales, los reptiles y los metales. Pero no es un libro al estilo de ciencias naturales moderno, sino que es como si dijéramos en cada uno de los seres que ella describe, tanto alimentos como minerales, entonces es como ella utiliza el concepto de viriditas. Viriditas es una palabra latina que significa fuerza verde y es Mm, como el sello del creador en cada una de sus criaturas. Y, impresionante. y la viriditas nuestra es el alma, pero todos los seres creados tienen viriditas. Y entonces, pues la viriditas puede ser positiva para nosotros o negativa. Por eso ella describe cada las propiedades. Y hay, por ejemplo, alimentos que son aconsejables para los enfermos, pero no son aconsejables para los sanos. Todo eso lo explica ella. Qué bueno. Sí. Y en el libro de Causa y Cure, Causas y remedios de las enfermedades, describe cómo utilizar las plantas, animales y piedras para beneficiarse de estas propiedades. Allí hay las recetas de bebidas o elixires, los bálsamos, las mezclas de hierba para hacer remedios, las infusiones. También y nos indica cómo tomar baños, incluso consejos para desintoxicarnos y mantener una higiene correcta. Allí en el libro de Causa y Cure explica muy bien lo que es la extracción de sangre según Santa Delgarda, la antiguamente conocida como sangría, y en qué Ah, época en qué época de la luna hay que hacerlo,
en qué condiciones, qué venas Te son las que explica van. todo, aparte, ¿no? Toda la receta, cómo hacerlo. Sí, Eh, sí, lo que pasa que el lenguaje no es demasiado sencillo y por mm, eso tenemos que agradecer a los doctores Herska y el doctor Estrelo, donde ella dice, coge una parte de comino y un poco más de verbasco y la mitad, una claro, pizca de... y tal, o puntas de cuchillo. Entonces los doctores Herska y Claro. Estrelo lo que han hecho ha sido, con su larga experiencia de casi 40 años, han ido poniendo tantos gramos de esto, tantos gramos de lo otro, hervirlo 5 minutos y tal. Porque si uno va directamente a causa y cure, pues dice, uy, 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 esto es muy complicado. Bien, Claro. entonces eso está todo descrito en ese libro. Vamos a seguir. Sí, bueno, aquí aparece la visión esta que hemos dicho de la santa con el monje Volmar y entonces ella dice, cuando ella se negaba a escribir, porque ella decía, yo soy una pobre mujer y las mujeres no escriben, las mujeres no predican, las mujeres no hablan, pues se ponía muy enferma, pero cuando obedecía se le pasaban todos los males y se ponía a escribir. Entonces dice, entonces me puse manos a la obra y empecé a escribir. Y dice, bajo una luz de fuego con el resplandor del rayo desde el cielo abierto, atravesó mi cerebro y mi corazón, y mi pecho brillaba como una llama. Y dije y escribí, esto no se debe a la invención de mi corazón o de cualquier otra persona, sino que es tal como lo vi en las manifestaciones del cielo, como lo oí y recibí por los misterios ocultos de Dios. Bueno, entonces, pues yo prefiero hacerle caso a ella que a los modernos eruditos que se sacan de la manga lo que les parece bien. Em, Sí. Como ejemplo también, solamente he puesto una diapositiva muy bonita en la que se ve la miniatura en la parte superior, se ve a Jesús crucificado y un personaje simbólico, que no es la Virgen María, es la Iglesia, que está recogiendo en un cáliz lo que sale del costado de Cristo. Y arriba Ajá. se ve la madre, perdón, la mano de Dios Padre que está indicando la escena. Y abajo está el mismo personaje, la iglesia, que ahí está en representación de un sacerdote que le reclama porque el padre le dijo, esta, hijo mío, será tu esposa para restaurar a mi pueblo. Será una madre para él. Vivificará las almas con la fuerza liberadora del nuevo nacimiento a través del agua y del espíritu. Porque el padre le ha dicho que la dote de la iglesia será la sangre y el cuerpo de Cristo. Y en cada misa, por boca del sacerdote, el sacerdote le implora al padre que le envíe la dote y el Espíritu Santo desciende y vivifica y transforma el pan y el vino por la transubstanciación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es muy bonito cuando se pueda Sí. ver, es muy bonita esta pequeña miniatura. Bueno, luego tenemos aquí otra miniatura que se ve el momento en el que la Trinidad eh, infunde el alma a una mujer que está embarazada. O sea, es una cosa, es un dibujo simbólico. Sí. Y entonces se ve un cuadrado que tiene 4 lados, claro, y son los 4 elementos. Pero a la vez por dentro tiene 3 partes que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en el momento de la concepción, el alma es creada por la Santísima Trinidad y infundida en el ser que acaba de ser concebido. Y en palabras de ella dice, el alma está dentro del cuerpo, en lo más profundo, y dirige todas las funciones corporales. Sopla por todo el cuerpo como el viento a través del universo. Es la fuerza verde, la viriditas, que da vida al cuerpo al que trasciende y es la esencia del ser humano. Luego hay una de las miniaturas en las que se ve un parecido este dibujo de Leonardo da Vinci, que se ve un ser Sí. humano, pues este dibujo tiene 300 años antes de antigüedad, el dibujo de Santa Edgarda. Luego hay otra Ah, que representa las 4 estaciones y otra que también representa los 4 elementos. Bueno, esto luego se podrá ver. Bien, vamos a hablar ahora de las 6 reglas de oro de la vida. Eh,
Sante Delgada nos ha dejado estas 6 reglas de oro que son, como si dijéramos, una forma resumida de cómo comportarnos como cristianos, tanto en lo físico, lo psíquico como lo espiritual y la relación con nuestro Creador. Entonces, la primera es que tu comida sea tu medicina. Mm. Cuando uno conoce la medicina de Santa Delgarda, se da cuenta de que puede utilizar los alimentos, si uno conoce lo que Santa Delgarda nos legó, puede utilizar los medicamentos para que sean los alimentos que sean nuestros medicamentos. Y esa es la primera regla de oro. Mm. Después usa los remedios de la creación para hacerlo, o sea, todos los remedios para curar en realidad deben de ser de la creación, deben de ser naturales. Por ejemplo, hago aquí una pequeña paréntesis. Eh, una planta, pues si es analizada hoy en día con los métodos de laboratorio que disponemos, pueden encontrarle 2.000, 3.000 principios activos a cualquier planta de las medicinales. Pero, por ejemplo, de la corteza del sauce llorón se sacó el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Ah, La base de la aspirina es el ácido acetil salicílico. Pero claro, dentro de la corteza y las hojas del sauce llorón, pues hay otros 2.000 componentes más. Entonces, mm, si se utiliza como infusión o se utiliza, dijéramos, sin separar el principio activo ni potenciarlo, pues hay 2.000 elementos más que contribuyen a equilibrar los efectos del acetil salicílico. Cuando ah, solamente extraemos un principio activo y lo potenciamos, potenciamos mucho más su poder, su, su influencia sobre nosotros, pero claro, inevitablemente va a tener efectos secundarios claro, porque no está equilibrado por el resto de materias o sustancias que tendría que estar. Por eso claro, es importante usar los remedios de la creación, pero de forma natural. claro, claro. Eso es muy importante. Luego está, la tercera regla es alterna el sueño natural con el movimiento. Es decir, que tenemos que dormir y estar despiertos. Pero hoy en día con la electricidad podemos hacer de la noche día y del día noche. Y eso no Sí. es sano para nuestros órganos tienen unos ritmos que van con la luz y que el cerebro y el sistema nervioso necesita del descanso nocturno para reponerse y, Mm. y si abusásemos demasiado de no descansar, pues tendríamos problemas neurológicos, incluso podríamos perder la vida. Ha habido regímenes totalitarios que utilizaban la falta de sueño como tortura, porque Duro. desorienta y puede llegar a la muerte, ¿no? Luego Sí, la sí. cuarta regla es la regla benedictina, reza y trabaja, ora y labora, y porque es algo muy importante encontrar un equilibrio razonable mientras estamos despiertos entre la oración, la diversión y el trabajo. Mm, Entonces, la parte más olvidada es la oración, pero sí. es muy importante que durante el día estemos en contacto, bendiciendo y alabando a Dios con nuestra vida y estemos en contacto con nuestro Creador, que es el que nos mantiene vivos. Como le dijo la Virgen a Juan Dieguito, dice, yo soy la madre del Dios por quien se vive, le dijo. Eh, Hay problemas psiquiátricos y ahora hay mucha gente medicada sí. a raíz de alterar este El ritmo natural, ritmo, el ¿no? ritmo natural sí, 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 Sí. eso es muy importante. Y después tenemos la quinta regla, que es también muy importante porque la medicina actual es una medicina sobre todo, de luchar contra los síntomas. Y Mm, lucha contra los síntomas, pero intoxica al organismo. claro. Y la medicina de Santa Delgarda es una medicina de desintoxicación. Es una medicina de purificar el cuerpo mediante procedimientos de limpieza. El más Mm, importante es la extracción de sangre de Santa Delgarda porque ella dice que si no tuviéramos la bilis negra, que la bilis negra vienen a ser todos los desechos
que se producen en el metabolismo, también en la parte de la vesícula biliar, si no tuviéramos la bilis negra no estaríamos enfermos. Entonces, es importante, sobre todo para las señoras, Ah, hacerse extracciones de sangre periódicamente. Las señoras pueden hacerse dos o tres al año. A los hombres se aconseja una vez al año para purificar el cuerpo y también para purificar el sistema linfático y lo que es el, perdón, el, ah, mm, lo que es, lo que es la materia que separa los órganos y el sistema conectivo. El sistema ah, conectivo es como si dijéramos, es donde se depositan todas las toxinas que el cuerpo no es capaz de eliminar. Y entonces para movilizar esto existe la escarificación con las ventosas. Es una cura rápida, sobre todo para problemas de reuma, para problemas... no se puede utilizar cuando hay fiebre alta, pero si no, en principio, la escarificación con ventosas es un remedio muy eficaz para problemas así agudos, cuando tiene uno un dolor, una situación aguda. Y finalmente, que sería la parte de la psicoterapia, sería la transformación de los errores psicosociales, dice el doctor Staulo, sería los vicios en obras de amor y las virtudes opuestas. Es decir, que dijéramos, la sexta regla de oro de la vida tendría todo que ver con la parte psíquica y espiritual de la persona. De eso ah, hablaremos un poquito también. bien. Sí, porque este es un canal de ciencia y fe, psicología Sí, y fe. muy bien. Bueno, entonces, las cuatro columnas de la medicina de Santa Delgarda, pues hemos Sí, dicho, sería una dieta y un estilo de vida adecuados, sí. sobre todo la desintoxicación y el drenaje de los malos humores, que son los desechos, las flemas, la bilis negra, la putrefacción, causas de enfermedades. Porque claro, la medicina académica actual casi es como, dijéramos, es un axioma pensar que en una persona sana la sangre es un líquido que no tiene, es un líquido estéril, sin problemas. Pero los glóbulos rojos tienen una vida de 90 días, los glóbulos blancos mucho más corta, las plaquetas también. Entonces, todos estos corpúsculos de la sangre, cuando mueren y se descomponen, quedan en la Ah, sangre. Y entonces la sangre tiene también sus mecanismos de desintoxicación, pero claro. puede suceder que si el cuerpo no es capaz de eliminar todos estos desechos, entonces aparecen todas las enfermedades, dijéramos, de la civilización, porque tenemos una alimentación demasiado rica en proteínas, nos movemos poco, tomamos muchos tóxicos. Entonces, la medicina de Santa Delgarda es una medicina que le da mucha importancia a la desintoxicación del cuerpo y al drenaje. Y luego Mm, tenemos unos 2000 remedios que ha descrito Santa Delgarda, de los cuales se están utilizando sobre todo unos 500, que son muy efectivos sobre todo cuando hacemos acciones de limpieza y desintoxicación del organismo. Por ejemplo, mm, Santa Delgarda tiene un remedio, que ah, no podemos hablar hoy de muchos, pero tiene un remedio que se llama el electuario de peras. El electuario ah, de peras, ella dice que es más valioso que el oro. Es una mezcla de hierbas con 2 kilos de peras y 150 gramos de miel. Las peras se cuecen, se tira el agua, se hace un puré, tal. Bueno, entonces esto es un tratamiento que con ah, esas 2 kilos de peras da para un mes y medio de tratamiento. Y ah, esto hace que la microbiota, las bacterias que tenemos en el intestino, se sanen. Entonces, cuando tenemos bien, una microbiota estropeada, tenemos muchísimos problemas, porque claro, la enfermedad claro. casi siempre se origina en el intestino, ¿no? Pues este Sí, remedio es un remedio de sanación intestinal, así de facilito y así de sencillo. qué Entonces, bárbaro. hay muchísimos.
muchísimas cosas que es bueno conocer, ¿no? Entonces, ella dice Y también, por fáciles, ejemplo, a la mano para hacerla, o sea, fáciles. sí, las hierbas aquí se encuentran fácil. En América, Ah, pues es más complicado. Pero bueno, sí, hay unos paquetitos de hierbas que no pesan más que 100 gramos que uno se puede llevar en la maleta y luego se hace. El lectuario hay que hacerlo en casa. No se claro, vende, no se vende hecho. claro. Entonces también como remedio tiene el ayuno físico y y la psicoterapia espiritual. Aquí en España, gracias a Dios, llevamos ya por lo menos 8 ediciones, que en Semana Santa, perdón, en Cuaresma y en Adviento, hacemos una semana de ayuno y oración. Y viene hasta La- gente de América, ¿eh? En la Sí, última edición vinieron 2 señoras de Perú, 2 de Costa Rica, 4 de Estados Unidos, una de Argentina y el resto españoles. bueno. Y sirve Sí, para desintoxicar. claro, porque hacemos una semana de el ayuno de Santa Delgarda es con sopas vegetales y también se propone una escarificación con ventosas que la hace la doctora Isabel Bellostas. Y Ah, luego adoramos al Santísimo todos los días, 1 hora y media. lindo. Hacemos un taller de canto gregoriano y un sacerdote viene y nos hace la misa también, como la hacía Santa Delgarda, la misa tradicional en latín. Y Ah, qué lindo. es una semana maravillosa. Sí. Pero ¿Y bueno, hacen silencio o no? Se comparte. no, porque luego hay conferencias de Santa Delgarda. Pero bueno, en principio Lindo. hay momentos en los que la gente puede hablar, no es total silencio. La gente puede hablar, sí. ¿Y eso Pero se anuncia en su en la, página? en la web, sí, en la web. Pronto la anunciaremos la próxima será, a ver un segundo. La próxima será en, del 30 al, del 30 al 6 de diciembre. Del 30 de noviembre, que es domingo, Ah, se empieza el domingo a la hora de cenar es y para se el termina, viento. el Adviento, sí. Y se termina el sábado 6 de diciembre, a la hora de la comida, que la comida es como es sopas vegetales, pero se rompe el ayuno con 2 manzanas asadas al final. Ah, eh, Al final, no, pero no se pasa hambre, ¿eh? Porque se desayuna la vermut de Santa Delgarda con granos y copos de espelta. No se pasa hambre, pero realmente el cuerpo en esa semana se puede perder 1 kilo o 2 kilos, pero no se pasa hambre. Los participantes, una vez un se señor limpia. El cuerpo se limpia. limpia. Sí, sí. Y una vez un señor que venía de América, no diré el país por si acaso, pero dijo, si yo les digo a mis amigos que he venido a España a estar una semana ayunando y he pagado un dinero por eso, dice, me retiran el saludo. Bueno, era una forma de hablar, pero estaba contento. Bien, entonces, finalmente, Santiago del Garraf dice siempre que el alma prefiere la justa medida y por eso el hombre debe imponerse la justa medida en todas las cosas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de los vicios y las virtudes. Sí, Entonces, es que, claro, en el tiempo que tenemos, no, te lo cito sí. todo, pero no podemos profundizar demasiado. No, es muy largo, sí. Pero el que Entonces, quiera ya sabe que puede hacer el curso y puede hacer el curso, profundizar. sí. Entonces, en la visión de Santa Delgarda aparece un personaje que hundía los pies en la parte, dijéramos, más terrestre y la cabeza estaba por encima del éter, ¿no? Y entonces, los vicios y virtudes ella los clasifica en 35 pares y considera que los primeros 7 es la vida antes de la vida. Y ella hace esta reflexión diciendo que, por ejemplo, los futuros padres, incluso antes de conocerse y antes de casarse, si alguien se prepara practicando el amor a las cosas del cielo, practicando la disciplina, teniendo buenas costumbres, siendo pudorosos, siendo moderados, teniendo un corazón misericordioso, esperando la victoria de Dios y teniendo paciencia y deseo de Mm, Dios, una joven o un joven que se hayan preparado así, les podrán ofrecer el día de mañana a sus niños
un tesoro que ya lo han ellos Ah, practicado antes de quedarse embarazada. Entonces, por eso dice la vida antes de la vida. mm, Por ejemplo, de aquí el número 6 es la ira, ¿eh? Y lo ah, contrario de la ira es la paciencia. Entonces mm, aquí pongo una foto de unos niños enfadados y un texto que dice, si el niño de 3 años en la tienda no consigue los dulces que desea, cuando le dicen que no, lo recibe con un rugido de rabia, ¿no? Este es el sí, clásico caso de ira y es como un ataque de locura. Nos razonamos en ese momento. Y cada vez sí, vemos más niños enfadados en la infancia, en la edad escolar y en la pubertad, así como adultos en pareja, en el trabajo y en la sociedad. No se cultiva en nuestra sociedad la paciencia, el saber esperar. Un ujú, enfado profundo creciente es una señal de depresión y el estrés en la vida diaria a los que tantas personas y familias están expuestas. Luego mm, viene la época del embarazo, corresponden las virtudes que van, las pares de virtudes y vicios que van del 8 al 15.º, que sería frente a la glotonería, estaría la abstinencia. Es decir, una mamá embarazada pues debe también tener un control sobre su comida. claro, Frente a la dureza de corazón estaría la generosidad. Frente a la falta de piedad estaría la piedad, la devoción. Frente a la deslealtad estaría la verdad. Frente al espíritu de discordia, la paz. Frente a la infelicidad, la bienaventuranza. Y frente a la desmesura estaría la discreción, la moderación. mm, Y frente al ateísmo estaría la salvación por la fe. Si, por ejemplo, tomamos una mamá que estando embarazada, por ejemplo, pues mm, sea dura de corazón, por decirlo así, Santa Hidelgarda incluso dice que eh, si no es misericordiosa, si no tiene amor por los demás, pues mm, incluso el bebé que está creciendo en ella podría llegar a tener incluso problemas de tipo, en el futuro, problemas de tipo del corazón y de la circulación. O sea, ella dice que las wow, virtudes sanan y los vicios enferman, ¿no? Y claro, por enfermo. ejemplo, si una mamá no tiene El amor, propio cuerpo y el cuerpo del hijo. claro, 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 sí. Bárbaro. Entonces, una mamá, por ejemplo, que no tenga mucho amor por la verdad, pues después esa virtud no se la podrá pasar a su niño, ¿no? Bueno, Claro. después tenemos la niñez y la juventud, las virtudes de la niñez y la juventud, que corresponden a las que van del 16 al 22, que sería la humildad, la caridad, el temor de Dios, la obediencia, la fe, la esperanza y la castidad. Estas virtudes son muy importantes en la época de la niñez y la juventud, porque Mm, si en lugar de ser humildes somos orgullosos, si en lugar de tener caridad somos envidiosos, si en lugar de tener un santo temor de Dios solo buscamos la vanagloria, o en mm, lugar de la obediencia somos muy rebeldes, la falta de fe en lugar de tener fe, no tener esperanza o la lujuria frente a la castidad, un mm, adolescente, niño o niña, que no cultive las virtudes correspondientes, pues en su vida tendrá muchas más dificultades. Por ejemplo, un adolescente, niño o niña que sea muy rebelde, que sea muy mm, desobediente, generalmente lo va a pagar muy caro en su vida futura, porque va a cometer muchos errores por no ser obediente. Y así mm. podríamos analizar cada una de las pares de vicios y virtudes. Interesante, ¿no? Muy, muy Sí, profundo, muy claro, esto es profundo. para trabajarlo mucho. Es Eh, para ir a la raíz de las cosas, ¿no? claro, claro, es para trabajarlo mucho esto. En la edad Sí. adulta tenemos ya las virtudes y vicios que van del 23 a la 30, que sería la justicia frente a la injusticia, el valor, la fortaleza frente a la comodidad, la búsqueda de la santidad frente al olvido de Dios, la Mm, constancia frente a la inconstancia, el anhelo del cielo frente a todas las cosas materiales,
el dolor de contrición frente a las personas que son incapaces de arrepentirse de sus fallos o de sus maldades, ¿no? Después Mm, tenemos el desprecio del mundo frente a la codicia y la avaricia, y luego tenemos la concordia frente al espíritu de discordia. Entonces, mm, en la edad adulta ya somos, ya somos responsables de nuestra propia vida y tenemos a sí, nuestro cargo a otras personas. claro, Entonces, aquí el sentido de justicia, el sentido de ser capaces de salir de nuestra comodidad para poder ayudar a los demás. claro, Buscar la santidad, la virtud de la constancia, porque en la vida no solo es, por ejemplo, las personas, no solo los más inteligentes o los más fuertes son los que hacen las cosas a largo plazo. Si no es constante, si no ha cultivado su voluntad, no tendrá una vida muy completa. Y la así, perseverancia, claro, claro, la perseverancia. Y así con el resto, ¿no? Y bueno, y finalmente tenemos la etapa de la vejez que aquí es muy importante porque tenemos el vicio del desvarío, de la necedad, frente al respeto o la reverencia. Luego tenemos el vicio de la inconstancia, la irrabundia, frente a la estabilidad, y el ocultismo frente al verdadero culto a Dios, la mm, avaricia frente a la austeridad, y la peor, que es como si dijéramos el mal del siglo, que viene a mm, ser la tristeza, la ansiedad, la depresión, frente a la alegría celestial. claro, Estos vicios y virtudes es muy importante porque también las personas mayores tienen un papel de dar ejemplo a los que les siguen, ¿no? Y claro, entonces, claro, ahora, por ejemplo, cuando vemos a estas personas que tienen muchos años y rompen sus matrimonios después de 40, 50 años de matrimonio y se van con otras personas, o cuando las personas se pasan la vida viajando en lugar de estar presentes con su familia, los que tienen posibilidad de viajar están de aquí para allá, ¿no? Y luego tenemos la también, avaricia, ¿no? La avaricia que cómo se cla- apegan a los bienes y a claro, la vida, no se quieren morir. claro, claro. Y luego está el ocultismo, que está muy de moda hoy en día. Todo lo que es Mm, la nueva era y la magia y todo esto está sí, sustituyendo el culto a Dios por todas estas falsas eh, prácticas, ¿no? Que no se pueden llamar religiones. no, Entonces, estos últimos pares de vicios y virtudes, además, Ante Delgarda dice que tienen, como si dijéramos, el 31, que sería el desvarío y o el respeto, sí, regiría el primer grupo, el 32 el segundo grupo, y así el 35 rige, como si dijéramos, todo lo demás. Entonces, es muy triste encontrarse con gente mayor que en lugar de estar pensando en el cielo, en lugar de estar claro, pensando que su vida tiene que estar enfocado a la vida eterna, claro. entran en depresión porque echan de menos todo lo que, en lugar de dar gracias a Dios por todas las bendiciones que les ha dado, están llorando por todo lo que ahora no pueden tener porque la edad no se lo permite. Claro, sí, 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 sí. Mirando para atrás en vez de para adelante, exacto. desde el hoy, desde el presente, ¿no? Preparándose para el encuentro Claro, mayor. preparándose para el nacimiento a la vida eterna. Exacto, Porque, claro, es la falta de fe que tenemos hoy en día. sí, Y luego, para acabar, pues había preparado un poquito, que esto se puede hacer con cada uno de los vicios y virtudes. Hablando de la ira que hemos comentado un poco al principio, pues bien, la ira y el estrés tienen graves consecuencias a largo plazo. Esto está en la diapositiva, o sea que se podrá ver más claridad. En el sí, cuerpo, la ira produce trastornos en el corazón y la circulación. Puede producir dolores de cabeza. Puede producir caída del sistema inmunitario, con lo cual da lugar a catarros frecuentes. Puede producir a trastornos del estómago y puede producir incluso calambres musculares.
En la parte emocional, de los sentimientos y emociones, pues puede producir desgana, estar desbordado, estar inquieto, deprimido, estar siempre enfadado, iracundo. En la parte espiritual, pues Claro. hay una incapacidad de concentración, puede haber bloqueos mentales, pérdida de memoria y propensión a los fallos. En la parte mental, más que espiritual, es que en alemán espíritu y mente es lo Todo mismo. eso, el río oculto de la ira, Exacto, todo eso. sí. Wow. Y en el comportamiento, pues falta de intranquilidad, trastornos del sueño, falta de tener empuje para hacer cosas, propensión a los accidentes y problemas sexuales incluso. Y después eh, tenemos que casi todas las enfermedades se desarrollan en el intestino. Entonces, cuando tenemos un estado de ira y de estrés continuado, El pues estómago. el sistema inmune padece. Podemos Ah, tener una inflamación intestinal crónica, podemos tener claro. reuma, alergias, enfermedades sistémicas, podemos tener intestino permeable, fibromialgia, enfermedad de Hashimoto, celiaquía. Entonces, cuando una persona tiene fibromialgia, por ejemplo, a esa persona con cariño habría que decirle, a ver, examínese, mire a ver cómo tiene su estructura de personalidad, cómo ha aprendido a lo largo de los años a tener un equilibrio interior, a buscar la moderación, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Claro. en el sistema nervioso, pues puede haber problemas con el miedo y la ansiedad, puede haber trastornos de alimentación, obesidad, autismo, depresiones, y en el aparato locomotor puede haber osteoporosis, enfermedades reumáticas y sistémicas. Bueno, entonces, para que en realidad el libro del doctor Strelow de la psicoterapia según Santa y Delgarda es un libro que él ha trabajado basándose en el libro de los méritos de la vida que ha trabajado durante muchos años y ha llegado a Mm, este tipo de conclusiones que se tienen que profundizar. Bueno, muy y bien. al final, perdón, Sí. ¿sí? Perdón, no, era publicidad, Ah, que bueno. últimamente pasa mucho. Entonces, dice, por ejemplo, Podemos, Sante podemos. Delgado, perdón. Sí, 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 sí. Dice, yo soy el amor, hablando de uno de los personajes simbólicos que representa el amor, dice, soy el fundamento de la armonía de la vida en común. Estoy unido a la verdadera alegría de la vida que fluye por el universo. Amo la vida verdadera y desprecio todo lo que destruye la vida. Soy el espejo de todas las fuerzas espirituales. Podemos decir que no hay fuerza en el mundo, perdón, Sí. Vale. que ya llevo un rato hablando sin parar. Sí. No hay riqueza ni tampoco ningún ser humano que pueda cambiar nuestra vida con tanta fuerza y hacernos tan felices como el amor que existe en lo más profundo de nuestro corazón y en lo más alto del universo. El creador es el que nos ha y Dios es amor, ¿no? Entonces, para ir acabando, a ver si la medicina común corresponde a la visión materialista del mundo del siglo pasado y trata de curar los medicamentos, trata de curar con medicamentos que suelen ser tóxicos. La medicina de Santa Delgarda es efectiva, cura, no solo trata, porque hoy en día la medicina normal lo que le interesa a las grandes farmacéuticas es tener enfermos crónicos durante toda la vida. Un ejemplo que no sé si luego si quiere lo quita, pero usted sabe lo que pasa, por ejemplo, con el colesterol y los Ah, medicamentos del colesterol. no. Resulta que ya en los años 50 las farmacéuticas se dieron cuenta de que tenían millones de clientes tomando estatinas, que son las pastillas que recetan para bajar el colesterol. Y Ah, entonces el colesterol entonces estaba considerado normal, estaba considerado 240 en los análisis de sangre, la cifra era 240. Y entonces, pues de pronto en los años 50 lo bajaron a 200 y ah, consiguieron 30 millones de clientes nuevos en Estados Unidos. Y wow. hoy en día lo están bajando cada vez más y también están bajando la ratio de la glucosa para las personas mayores.
Pues bien, Qué si bárbaro. bajamos el colesterol demasiado a las personas mayores, podemos producirles problemas de enfermedades neurológicas. Pero eso a las farmacéuticas no les interesa contemplarlo. Ellos contemplan que baja la ratio del colesterol, los médicos los forman ellos, porque los médicos mayores que sabían lo que pasaba ya se han muerto o se han jubilado y ahora los jóvenes están formados por las facultades que están financiadas por las farmacéuticas. Bueno, pues eso. Mejor para si tienen problemas neurológicos o psiquiátricos, mejor pues También, venden también más. porque luego utilizarán otros medicamentos, exactamente. Entonces, la medicina de Santa Delgarda cura. No solamente se dedica a tratar a un enfermo crónico durante toda la vida. El doctor Claro, en su curso de medicina en Alemania decía que la medicina de Santa Delgarda es una medicina que cura lo incurable. No en el sentido de que haga milagros, sino que hoy en día hay muchísimas enfermedades que están catalogadas como incurables porque son curables, no crónicas. lo son. Son Claro. crónicas. Y entonces con Santa Delgarda esto se puede solucionar. Es Juan, una medicina. nos puede dar algún ejemplo o contarnos algún caso? Pues, por ejemplo, el doctor Strelo, con el problema de los diabéticos, si siguen un estricto régimen de alimentación, bueno, las personas que van a llegar a ser diabéticas no lo serán, pero si ya lo son y están tomando, por ejemplo, insulina 5 veces a la semana o 7 veces a la semana, él ha Sí. conseguido que las personas se puedan apañar con una vez o dos por semana Ah, de pasar. Y luego, incluso personas que estaban ya en diálisis, ha conseguido que dejen de necesitar la diálisis y puedan llevar una vida normal sin diálisis. Entonces, evidentemente, hace falta tener ganas y fuerza de voluntad para que sí, a través de un régimen alimenticio y de unos remedios naturales en un par de meses esto se dé, porque no es como claro, una pastilla que va uno con un dolor de cabeza y le dan una pastilla y bueno, se le puede pasar o no, pero es instantáneo, claro, ¿no? Pero por claro. No, ejemplo, no, la migraña, si uno toma galanga, en el muchísimo porcentaje de los casos, también la migraña desaparece y la galanga no tiene ningún efecto secundario. qué bárbaro. Sí, o por ejemplo, la galanga, la cafinitrina es un medicamento que está hecho a base de nitroglicerina para las personas que tienen anginas de pecho, los que les dan esos dolores de corazón que puede degenerar en un ataque al corazón. Pues la Ah, galanga hace el mismo efecto que la cafinitrina, pero no tiene efecto secundario y claro. cada día el cuerpo la recibe como nueva. Es decir, Mm, que cuando uno toma cafinitrinas, la primera vez con un comprimido es bastante y acaba siendo necesario tres, cuatro o los que sean. La galanga es cada vez siempre, el cuerpo la recibe como nueva. qué bárbaro. Pero todo no lo podemos explicar ahora, ¿no? No hace Vale. resistencia. Sí, no, Entonces, bueno. es una eh, medicina que no necesita hacer experimentos con animales y es barata y es la medicina del futuro. Dice, por ejemplo, Totalmente, va- vamos natural. a, vamos a explicar, Estamos todos yendo hacia lo natural otra vez. claro, claro, pero eso hay muchos intereses creados que no les interesa, ¿eh? No, no, pero hay mucha gente que ya se está dando cuenta que lo natural, si bien no tiene un efecto tan intenso y tan rápido como lo químico, pero a la larga, sin efectos secundarios, nos restituye la salud. Claro, eso es muy importante, sí. Eso la gente tiene que darse cuenta de que los responsables de nuestra propia salud somos cada uno de nosotros. Exacto. Que los médicos nos pueden ayudar y nos pueden dar consejos, pero en última instancia nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Sí, y somos personas integradas, ¿no? Cuerpo, mente, que sería la psiquis y el alma, el Y el espíritu. alma. Sí. Entonces, hay que Hoy en tener día, los tres aspectos. claro, hoy en día la medicina académica tiene el techo de plomo, ha prescindido del espíritu, ha prescindido del creador. Y entonces no hay oración, no hay reconocimiento de que el que nos ha creado es el que nos puede curar. Pero el equilibrio no cierra No, entre pero psiquis y cuerpo, por más que hagamos un esfuerzo muy grande sin la conexión con Dios, no se logra el verdadero equilibrio que da la paz, la armonía, la claro. salud. No se Porque logra.
Vivir sin Dios es muy duro. Dios. Exacto. Es duro, pero aparte no es vivir, Claro, porque Él es la vida. exactamente. Pues eso, la medicina de Santi de Barra está clarísimo, eso. Mire, Juan, sí, le voy a leer los efectos curativos que tiene una extracción de sangre según Santa y Delgarda, que han sí. sido comprobados a lo largo de esos 30 años. Estos los elenca el doctor Estelo. Dichos con el lenguaje científico actual. Cuando hacemos una extracción de sangre según Santa Delgarda, se mejora el metabolismo de las grasas, se reduce la presión arterial y hay una limpieza de los vasos sanguíneos. Hay una reducción de azúcar en sangre, diabetes, y hay una reducción de los ácidos del ácido úrico, que es el que causa la gota, artritis, etcétera. Hay un efecto antiinflamatorio y antiálgico cuando hay una inflamación aguda y crónica, reumatismo, inflamación de la piel, riñón, vejiga, ovarios, etcétera. Desarreglos hormonales con o sin poca menstruación en la menopausia o en casos de esterilidad, con la extracción de sangre de Santa Delgarda, esto se soluciona. Tiene una acción anticonvulsiva en casos de Claro. espasmos nerviosos y asma bronquial. Y elimina los estados congestivos cuando hay sangre en pulmones, hígado, corazón o un derrame cerebral. Congestión de la circulación de la vena porta en estados varicosos y hemorroidales. Estos son efectos comprobados de una extracción de sangre hildegardiana. Entonces, con esto Bárbaro. y con la, Qué ¿cómo se bárbaro, llama? porque todo lo que ella dejó, además de ser Sí, nombrada doctora de la iglesia, pero todo lo que ella dejó como revelación, ya estos médicos han tenido años de comprobación. sí, exacto. Y han visto que lo que ella decía es cierto. Claro, eso es Mm. lo más valioso, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es Bueno, muy importante. Juan, No, creo que... todavía un momentito, 5 minutos Ah, más y sí. terminamos. Ah, Entonces, bueno. sobre la Sí, sí. alimentación, Santa Delgada nos dice que todo lo que comemos fortalece nuestro cuerpo, sino que también contribuye a su recuperación. Siempre que comamos los alimentos adecuados, que no solo nutren nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Por lo que hay hierbas, frutas y diferentes tipos de carne que nos pueden hacer felices o nos pueden deprimir. Y luego, solo elencarlos, los alimentos más saludables para ella son la espelta, pelitre, galanga, las semillas de zaragatona, los membrillos, las manzanas, en general todas las frutas, las verduras y legumbres, pero nunca crudas, las verduras y legumbres nunca crudas, las castañas, las aves de corral, el cordero, la caza y los pescados con escamas. Y Mm. luego, habría más cosas que comentar. Los membrillos allí sí que hay, ¿no? Sí, Los sí, acá. membrillos son el remedio contra el reuma y la arteriosclerosis. Ah, Limpian las venas, los membrillos y las oh, arterias. Las ah, qué castañas bueno. son maravillosas para el sistema nervioso, pero allí no tienen castañas. Sí, ¿Hay sí. Ah, castañas? creo que las traen. Ah, No sé creo que en la si las época hacemos acá. de la colonia no dejaron o no trajeron castaños. Me Eh, parece que no, pero sí tenemos en los frutos vale. secos castañas, sí. Pues es muy importante las castañas para las células nerviosas, para el corazón, para el cerebro y para los dolores de bazo. Las castañas son muy importantes para eso. Y luego los venenos de la cocina, ya terminamos con ellos. Sí, sí, Sante Delgada importante. les aconseja formalmente comer fresas, melocotones o duraznos que llaman ustedes, ciruelas y puerros, porque dice que altera el equilibrio de los humores. Ah, Entonces, no el es sano puerro. comer, no es sano comer estas cuatro cosas. Luego tampoco es sano comer carne de cerdo, embutidos y salchichas. Y hay que procurar no abusar de las solanáceas, que son las Bien. berenjenas, las patatas, los pimientos y los tomates. Las Ah, solanáceas tienen una sustancia que se llaman lectinas, que irritan el sistema digestivo. Entonces, en todo caso, si se quieren comer, hay que pelarlas y quitarles las pepitas. Y las ah, patatas hay que pelarlas. Las patatas, si se han puesto verdes por la luz, son venenosas. claro, Y los claro, pimientos y los tomates hay que pelarlos y quitarles las pepitas. Y los claro. mariscos tampoco son muy sanos, los mariscos. ¿El ajo es bueno? Sí, muy bueno.
Mejor crudo que cocido, pero es muy bueno. Eso, si se lee usted la física, allí va explicando cada cosa. Buenísimo. ¿Y cómo se consiguen esos libros? Bueno, física en Amazon, dijo. Y los demás están todos en la página que le Y los acabo de demás decir. están en la página. Sí. Hildelgarian. Causa y cure está en la página de Guardiana. Causa y cure es donde pone todos los remedios y las enfermedades. Perfecto. Y para hacer los cursos, Aula Pues, Mucha Vida. aula mucha vida, sí. Ahí Bueno, si van a nuestra hay página, si va- varios si van a cursos. nuestra página también hay un link para Aula Mucha Vida. Si van Ah, bien. a Casa Santa Delgarda hay un link igual para los cursos. Pero en Aula Mucha Vida están los cursos, sí. Y Perfecto. vamos a ir añadiendo alguno más. Ahora va a venir el doctor Estrello, si todo va bien, en noviembre y grabará un curso. Ay, qué bueno. Qué Mm. bueno. Bueno, vamos a estar atentos. El curso quiere enfocarlo el alma como elemento de sanación del cuerpo. Uh, muy bueno. Muy bueno. Interesante. Sí, Bueno, interesante. pues ya hemos Porque llegado al final. la gran pregunta es, ¿qué enferma primero, el cuerpo o el alma? Yo pienso ¿La, que el alma. la Yo pienso psiquis, que, el cuerpo o el alma? yo Siempre el pienso que alma. el alma, Yo sí, yo también. pienso que el alma. Sí, Yo sí, también. Porque la sanación ocurre en el alma. Y ahí claro, está la raíz del problema, siempre. Y la sanación de Dios, ¿no? claro. El que Queda, sana es el Señor, queda en la raíz. Exacto. que es el Lo que tiene demás nuestro, es el Señor es el que consecuencia. tiene, perdón, el Señor tiene nuestro manual de instrucciones, se lo sabe muy bien. Exacto. Exactamente. Bueno, Juan, que Dios lo bendiga mucho. Gracias por el Igualmente. regalo de Vale. tanta enseñanza y que Santa Hildegarda nos Cuando lo ruegue. cuando lo tengan editado, perdón, cuando lo tengan editado me manda el link. Por supuesto que Pues se lo voy entonces a mandar. nos encomendamos a Santa Idelgarda también y hoy es la Exacto. Virgen del Carmen. Sí, Entonces, hoy es la eh, Virgen del Carmen. hoy es la Así Virgen del que, Carmen. Mi eh, madre se llamaba Carmen, ya falleció, pero ah, mi mamá se ¿y llamaba Carmen. usted tiene el escapulario? Sí, 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 lo tenemos impuesto, sí, Ah, yo también, así que somos de la cofradía. sí. Bueno, Bueno, pues que Dios la chicos, bendiga y que vaya todo muy bien. muchas gracias, un gusto. Espere que voy a